solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas, qué gusto que me acompañe en una emisión más de Fouetté, este programa que nos permite cada viernes ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a presentar un ballet pues que es como de los más emblemáticos o de las joyas del periodo soviético, y se trata de la Amapola Roja, pues una historia basada en hechos reales que además tuvo algunos fines diplomáticos, generó conflictos políticos y pues se erigió un poco como el símbolo, ¿no?, de la nueva forma de hacer arte durante el periodo soviético. Con la finalidad de asegurar la supervivencia de la tradición del ballet ruso, el repertorio, pues que hasta entonces había sido dominado por los grandes ballets creados en la época imperial, ¿no?, en la época legendaria de Marius Petipa, pues ahora necesitaban reflejar radicalmente el espíritu de la Revolución Rusa, ¿no? Había que acabar con estos símbolos que durante el periodo precedente, que fue prácticamente el reinado de Petipa, pues se trataba de reyes, de princesas, eran producciones muy suntuosas. Y una de las tareas de los revolucionarios era acabar con esto, pero había que crear una nueva forma de expresarse artísticamente. De esta manera, en 1925, el Teatro Bolshoi abrió un concurso para crear el mejor ballet moderno. Y Reinhold Glier, compositor de origen polaco y alemán, pero que nació en Ucrania, que ya pues tenía su carrera más o menos consolidada, inspirado por las magníficas representaciones de la bailarina Ekaterina Gelser, decidió participar en la competencia. En un principio, pues buscó y se quebró la cabeza para buscar un tema adecuado, pero no se le venía nada a la mente. Así que un día se enteró por ahí de una historia de un barco soviético que había sido confiscado en China, y Reinhold Glier le pidió entonces al libretista Mikhail Kurilko que escribiera un libreto con las estéticas del realismo socialista. Y de esta manera fue que un día de 1926, Mikhail Kurilko, que era el jefe de diseño del Teatro Bolshoi, encontró dos artículos interesantes en la edición del 9 de enero de ese mismo 1926 de Pravda, que era el periódico oficial de la aún joven Unión Soviética. Una de estas notas daba cuenta de un buque de vapor soviético que se llamaba Ilich, que era el nombre de Lenin, que había sido detenido en Inglaterra. Las autoridades habían registrado el barco buscando literatura comunista, pero no encontraron nada y hicieron que se fuera. La otra nota reportaba una nueva fase en la batalla en China. Los soviéticos estaban apoyando a los nacionalistas chinos en su lucha contra los líderes de la guerra japonesa, con el fin último de llevar la revolución a ese país. En el punto de vista de Lenin, era como crucial llevar a cabo una conversión exitosa hacia el comunismo en otros países, pues para asegurar justamente la supervivencia de este ideal. De esta forma, pues con estas dos notas de prensa que encontró Kurilko, fue tomando cuerpo y forma la historia de este ballet que se llama La Amapola Roja. Esta historia se sitúa en un puerto en Kuomintang, en China, en los años 20, y eventualmente este ballet se convirtió en el primer ballet verdaderamente soviético, la primera muestra auténticamente soviética de la nueva forma de hacer, pues por lo menos danza, ¿no? También la música tuvo sus transformaciones, hasta la pintura, había muchas restricciones, mucha represión acerca de los temas que se podían manifestar, estaba prohibido hacer cualquier tipo de alusión, mención o representación de rasgos de las culturas occidentales, no se podía incluso componer ciertos ritmos de música que sonaran como a los ritmos de Estados Unidos, en fin, había muchas restricciones y esto pues le dio un rostro muy particular a todas las manifestaciones artísticas que se generaron durante este periodo. La historia cuenta sobre el amor entre un marinero soviético y una joven china, quien eventualmente es asesinada por el rival del marinero. El tiránico comandante británico imperialista del puerto, que se llama
Sir Hips, algo así como el señor Caderas, sanciona su asesinato, mientras que Tao Hoa, que es la chica, ¿no?, el personaje femenino principal de esta historia, intenta escapar de su tierra a bordo de un navío soviético. Mientras la joven cae agonizante, que esto es pues, ¿no?, como el meollo del asunto, le da a sus compatriotas una amapola roja como emblema de su batalla por la libertad. El ballet se estrenó el 14 de junio de 1927 y fue un éxito avasallador. La ejecución de Katerina Geltzer como la jovencita china Tao Hoa recibió críticas de extraordinaria y eventualmente la bailarina recibió el premio Stalin, la Orden de Lenin y la Orden del Estandarte Rojo del Trabajo. Reinhold Glier fue nombrado artista del pueblo de la Unión Soviética y nunca tuvo problemas con las autoridades. Políticamente neutral, su estilo de música conservadora, a menudo basada en los estilos folclóricos de las diversas repúblicas soviéticas, era perfecto para manejar la estética soviética. A diferencia, por ejemplo, de Shostakovich, que casi acabó en el Gulag justamente porque no se atenía a estas restricciones o a los lineamientos. Glier eventualmente extrajo una suite orquestal de esta amapola roja y la danza de los marineros rusos, que da lugar como al final del primer acto, es sin duda su composición musical más conocida. Esta danza de los marineros rusos está basada en una danza tradicional que se llama de la manzana y bueno, él la incorpora aquí y se hizo mundialmente famosa fuera del ballet. La época stalinista era muy difícil para las nuevas producciones. Siempre había altos y bajos, ¿no? Había todo tipo de contratiempos y era también difícil que sobrevivieran a las constantemente cambiantes demandas de la burocracia estatal y a todo este aparato de censura que habría alrededor de todo tipo de actividades. Usualmente era como más fácil retrabajar los viejos clásicos, pero dándoles obviamente el enfoque ideológico adecuado, ¿no? Dándoles nada más una manita de gato, pero ya que fueran obras que se habían hecho antes, pues adecuándolas a lo que ellos querían. Incluso la amapola roja casi fue aniquilada, porque en la primavera de 1927 el comisario cultural le ordenó al Teatro Bolshoi que la descartara para favorecer una ópera de Sergei Prokofiev como parte de un esfuerzo para convencer al aclamado compositor a que regresara de Europa y se instalara en la Unión Soviética. Esos talentos que estaban viviendo entre Europa y Estados Unidos, y pues los soviéticos querían atraer a sus artistas, ¿no?, al país. Entonces querían, obviamente, pues darle a entender que iba a ser programado, que iba a tener pues un escaparate para su producción. Pero, pues ya después de este momento como de incertidumbre para la amapola roja, el ballet encontró su momento. El 6 de abril, la policía china hizo una redada en la embajada soviética en Beijing. Mientras tanto, mientras esto sucedía, estaba pues surgiendo una importante crisis en Shanghái. Los nacionalistas se habían aliado con los comunistas para tomar el control de la ciudad, pero estos se les habían volteado. Los periódicos soviéticos estaban llenos de encabezados acerca de los asesinatos, ¿no?, de la masacre contra los comunistas chinos. Entonces, la amapola roja, pues de pronto empezó a resonar como pues a la par de esta situación política que estaba aconteciendo y por lo tanto ya recibió la aprobación para ser presentada. Y pues vamos a entrar a esta historia en la China de los años 20, pues que nos lleva a entender esta racionalidad soviética que se tenía que comunicar a través del arte. Este es un ballet en 3 actos que se estrenó pues en 1927 y tiene una serie de personajes además con rasgos muy marcados. Tenemos al capitán de un vapor soviético, que por supuesto es el héroe, a Tao Hoa, que es una bailarina china que representa como la justicia o la libertad. Tenemos a Li Shanfu, que es un aventurero chino, un hombre lleno de maldad que controla la vida de Tao Hoa. Tenemos a Sir Hips, o el señor Caderas, que es el capataz británico del puerto en China. Hay otro personaje que es pues como el capitalismo, ¿no? Representa la decadencia del capitalismo, que es Shan Fan Lu, que es un banquero.
Está también el jefe del vapor soviético, pues las asistentes del señor Hibbs, está también el propietario de un salón donde se fuma opio y bueno, el cuerpo de baile representa una serie de marineros de diferentes nacionalidades, ciudadanos chinos, europeos, trabajadores del muelle, sirvientes chinos, bueno, ya hasta monstruos. Vámonos entonces al primer acto, esta sinopsis. Y estaba muy bien documentada en un libro de Cyril W. Beaumont, que es una compilación de los ballets más importantes o más destacados hasta 1938 que fue editado este libro. En el primer acto nos encontramos en un amplio y moderno puerto comercial a la americana, un estilo muy moderno, en China. Se presenta aquí una exagerada comparación de las viejas viviendas chinas con modernos edificios de concreto y acero. Hay un bar con una entrada al paseo marítimo que está lleno de marineros extranjeros. Algunas mujeres malayas bailan en el escenario como una atracción exótica. En los caminos están anclados grandes buques de vapor que han traído mercancías y pasajeros desde diferentes partes del mundo. Entre ellos hay un navío soviético. Los barcos están siendo descargados. La música aquí abre con al cual Glier en su manuscrito tituló como una China sin vida. Después ya se escucha como una vibrante tonada rusa que representa al barco soviético que está ahí anclado en el muelle. Se ven también, pues en esta primera escena, unos pues como desdichados y medio hambrientos cargadores que están incluso descalzos, que son conducidos pues a su labor por un grupo de capataces, quienes los van pues haciendo moverse mediante golpes y maldiciones, insultos, un desprecio absoluto. Mientras tanto, los habituales del bar, que son fundamentalmente ingleses, están pasándolo de lo lindo. Entra Tao Hoa, que obviamente pues, es recibida con toda la admiración, es una bella bailarina china, que además pues tiene en su coreografía pues una combinación como de todos los clichés orientales, ¿no? El traje de pantalón y el saquito chino, pues la manera de moverse, pero también aquí en esto se va mezclando como una especie de sensualidad, ¿no? de la mujer. Y aquí pues está la primera danza de Tao Hoa, que tiene que mostrar pues esta correcta mezcla, ¿no? de su personaje, y hace una danza con un abanico, que es justamente la música que vamos a escuchar a continuación de esta composición de Reinhold Glier para la Amapola Roja, y es la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, dirigida por Andrei Anishanov.